nos sirve criar con tanto amor si nos estamos olvidando de amarnos a nosotras mismas en el proceso de la maternidad? Esta soy yo a mis 27 años, en el año 2012, cuando tuve mi primer hijo, una mujer con demasiados sentimientos encontrados, no necesariamente en la forma en cómo debía criar a este bebé, ni cómo debía cambiarle el pañal, mucho menos cómo tenía que ponerle la ropa. Esto nace con nosotras en el momento del parto y esto lo tenemos que entender. A lo que no le prestamos mucha atención es a todos los cambios y a las necesidades que tiene nuestro cuerpo en el posparto, porque desafortunadamente en las entidades de salud nos hacen una preparación buenísima en el momento de la gestación y difícilmente nos dicen cuál es el plan del posparto. Y eso ya nos toca a nosotras empezar a indagar qué es lo que pasa ahí. Cuando yo llego a mi casa y no tengo este plan del posparto, empiezo obviamente a querer entender qué le está pasando a mi cuerpo y para esto me pasan muchos meses. Y entre esos meses de entender qué es lo que le pasa a mi cuerpo, me doy cuenta que me olvido de una de las personas más importantes en mi vida y es mi esposo. Y digo, wow, aquí está pasando algo. Y seguramente esto pasa en muchos de los hogares de ustedes, porque estoy segura que el 90% de las madres nos volcamos completamente a ese recién nacido y nos olvidamos completamente de nosotras. Yo quiero retomar mi relación con mi esposo pasados 5 meses. Y obviamente empieza uno a querer entender cómo lo voy a hacer. Y ahí, en ese momento, quiero hacer un paréntesis, porque yo entro a unas urgencias a tener una cesárea de emergencia porque mi bebé tenía taquicardia. Y es el peor momento que he vivido yo en mi vida. Creo que desde este momento a mí me dejaron medio rayada. Ahora estoy menos porque me ha tocado pagar mucha terapia para poder solucionarlo. Pero desde ahí vengo con muchos miedos, con todo el tema de la maternidad, vengo con unas dolencias que seguramente no era capaz de explicarle a mi pareja, porque nos callamos todo, porque nos falta comunicación en el hogar. Y eso es justamente lo que yo quiero que aprendas conmigo en esta charla. Nosotras tenemos que aprender a hablar, nosotras tenemos que aprender a decir dónde nos duele, nosotras no podemos tener relaciones no consentidas. Hay que retomarlo, pero hay que retomarlo de una forma responsable y también sabiendo dónde están los dolores de tu cuerpo. Yo no quería contarle esto a nadie y creo que es algo que me he guardado durante muchos años porque ya han pasado 12 años desde que Emilio nace y yo decido retomar el tema de las relaciones sexuales y cuando esto pasa yo empiezo a sentir algo en mi cuerpo muy doloroso y sentía como si tuviera unos alambres. Yo no sabía que estos se llamaban puntos gatillo dentro de mi útero, dentro de toda mi parte pélvica y me tocó parar y dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Yo, ¿por qué no le prestaba atención a esto? Y esto ya no es solo un tema mío, es un tema de pareja. Vamos a consultar. Y es lo que justamente yo quiero que tú hagas hoy, que no normalices más esas situaciones y que busques, por favor, ayuda. Es importante traer estos ejemplos porque cuando yo voy a comprar un carro en un concesionario, siempre me dicen, sacas el carro de ahí, a los tantos kilómetros le tienes que cambiar el aceite, a los tantos kilómetros le tienes que cambiar las pastillas, a los tantos kilómetros tienes que venir a los rodamientos, a los tantos, claro, aquí has hecho una inversión gigante, donde seguramente tú no la quieres perder y sigues ese plan y para esto estamos listas. Además, vamos a comprar el seguro contra todo riesgo porque yo me tengo que asegurar y esto siempre nos pasa, no está mal, pero siempre hay un plan. Cuando llega este recién nacido a casa, pasa exactamente lo mismo. Tienes que llevarlo al pediatra, a los 5 días tienes que volver, a los 10 días tienes que retomar el tema de las vacunas y empiezas con un plan demasiado detallado porque evidentemente este bebé necesita de su madre y de la atención. Es clarísimo que nosotros tenemos que cuidar de ellos. Pero cuando ya nos hablan de nosotras, ahí empezamos a dudar. Ahí es donde vienen todas las dudas de la maternidad. Estamos pasando seguramente por alguna depresión, lo tenemos que callar porque tenemos que hacer absolutamente de todo en casa y eso no está bien. Entonces tienes que callarlo, tienes que ocultar absolutamente todo, te encuentras sin una salida, empiezas a tener muchos sentimientos encontrados y esto allá ahí, si no levantamos la mano, nadie, absolutamente nadie nos va a venir a ayudar porque nos estamos haciendo tan duras, tenemos una coraza tan fuerte encima que todo el mundo nos percibe bien, qué linda que estás, wow, ese posparto te dejó hermosa y nosotras por dentro diciendo estoy fatal.
Ay, qué pereza, ¿en qué momento me tocó a mí este rollo? ¿Por qué dejé de trabajar? ¿Por qué no seguí haciendo lo que yo venía haciendo? ¿Por qué siento que la maternidad me estancó absolutamente? ¿Y por qué no soy capaz de contarle esto al mundo o a la gente por lo menos que está a mi alrededor para que me ayude a salir de ahí, de ese hueco? Yo quiero que hagamos un experimento hoy, que lo hagamos juntas, que saquen su celular y si no tienen un celular saquen un lapicero, porque quiero que imaginemos que en este mismo momento estamos llegando a una urgencia médica. En esa urgencia médica nosotros vamos a llegar con un dolor horrible, de esos dolores bajitos que muchas hemos sentido. Aquí ese dolor que es incapacitante, llevamos 2 noches sin poder dormir, le estamos explicando todo esto al médico que nos está tratando en las urgencias. Y el médico nos va a empezar a preguntar sobre nuestros antecedentes médicos. Así que quiero que por favor ustedes apunten dónde están ahora mismo. Si yo les pregunto en esa consulta, ¿cuándo fueron tus últimos análisis médicos? Vas a poner la fecha. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al ginecólogo? Vas a poner la fecha. Dime si estás tomando alguna suplementación o tienes alguna medicación diaria, ¿cómo te estás ayudando? Dime si realmente tu estilo de vida es un estilo de vida activo o eres una mujer sedentaria, ¿qué haces por ti? Y por último, dime cómo estás de ánimo. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Estás nivelada? ¿Estás vibrando alto? ¿Estás vibrando bajito? No sé. Si analizas las respuestas de este cuestionario, que es muy pequeñito, y ha pasado más de un año, o necesariamente no te acuerdas de esa fecha, te voy a decir que seguramente estás viviendo en el abandono de la maternidad. Y la única persona responsable aquí de esto, eres tú. El problema aquí no es que tú te vuelvas consciente de esto, el problema es que no tienes las herramientas todavía para saber cómo salir de ahí. Yo quiero, de verdad, regalarles una fórmula mágica. En mi experiencia en los últimos 10 años, en la consulta que hacemos con tantas mujeres, la pregunta más dolorosa es, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Qué le ha pasado a tu cuerpo después de la maternidad? Y es que estamos tan indignadas, estamos tan abandonadas, que no nos queremos ni siquiera ver al espejo. Entonces yo quiero regalarte hoy, y esta va a ser tu tarea a partir de este momento. Cuando llegues a casa, te vas a poner enfrente de un espejo, te vas a analizar completamente, sin ropa, y ya no es suficiente con seguirte diciendo qué es lo que no te gusta de tu cuerpo, eso ya lo sabes, lo tienes súper aprendido. Ahora lo que vas a hacer es analizar qué pasa con tu cuerpo desde el pelo. Vas a empezar a tocar tu pelo. ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Está débil? ¿Se te está cayendo? ¿Cuánto se te está cayendo? Luego vamos a ir a los ojos. ¿Qué pasa con mis ojos? ¿Estoy viendo bien? ¿Siento resequedad? ¿Qué sientes? ¿Cómo está tu saliva? Nunca analizamos cómo está la parte de nuestra boca y es demasiado importante. Y seguimos bajando y nos vamos a analizar los senos. Es demasiado importante que esto lo interioricemos. ¿Cómo está el abdomen? No necesariamente ver cuántos gorditos nos están sobrando aquí. ¿Será que tu abdomen está bien después de esos partos? ¿Después de esos embarazos tan gigantescos que hemos tenido? Esos problemas nos pueden empezar a molestar la espalda, pero es que no sé cómo está mi abdomen. Yo lo único que veo frente al espejo es algo que cuelga y ya está. Tienes que aprender a analizar esto. Luego vas a tener que analizar tu zona B. Pero como esto a mí nunca nadie me dijo, porque es que mi abuela me dijo que yo me tenía que tapar todo el día y si me dicen qué es lo que pasa ahí, yo voy donde el ginecólogo y le digo, vea, señor, míreme a ver qué pasa ahí porque es que yo siento que… No, ¿usted qué siente? ¿Usted ya se ha visto su zona B? ¿Usted ha entendido cómo funciona su vulva? Ah, es que no, yo no puedo hablar de vulva, perdón. Así se llama. Mi abuela nunca me lo dijo, mi mamá tampoco nunca me educó en esto, no tenía las herramientas, no la voy a culpar a ella, pero yo me tengo que autoeducar ahora. Soy mamá y soy tan responsable de tener que poderle pasar esto a mis hijos para que no lleguen con tanto desconocimiento a la hora de un embarazo y mucho menos a la hora de un parto. Porque el día que te hablan del suelo pélvico dices, wow, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? ¿Y eso cómo funciona? Y de verdad que sí existe y hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre nuestro cuerpo, pero ese autoabandono va a desaparecer el día que te conozcas y no se lo dejes en manos de otro.
Otra de las fórmulas mágicas que me parece demasiado importante, después de ese análisis, de ese autoabandono en el que yo estoy viviendo, en esa falta de autoconocimiento y de autocompasión, ya está bien con darme más palo. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a accionar. Necesito el plan de acción que no me dieron a mí en la seguridad social. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo voy a encontrar yo? Sí. Para eso hay demasiada información ahora. ¿Qué tengo que hacer? Voy a los especialistas, busco un ginecólogo, le digo, mire, yo me vi una bolita y siento una pesadez en mi parte de la zona B, por favor revíseme, señor. ¿Qué más tengo? Mi análisis del abdomen, pasa algo, busquemos los especialistas. ¿Por qué en países como Francia es obligatorio hacer una recuperación posparto con 10 terapias de rehabilitación de suelo pélvico y en nuestros países no? Pues, desafortunadamente no estamos en Francia, pero sí tenemos la información. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Yo no quiero estar como una mujer mayor siendo la responsabilidad para mis hijos con una cantidad de disfunciones que me están haciendo a mí cada día esconderme, porque es muy maluco andar con goteos de orina. Eso no debe ser así. Entonces vamos a activar ese plan de acción y vamos a poder cambiar nuestra vida de madre. Esta fórmula mágica que estamos tan acostumbradas a utilizar y que nos ha hecho tanto daño, por favor, a partir de hoy, se los aseguro que deberíamos dejar de ver ese tema de redes sociales, porque esto, lo único que está logrando en nosotras es hundirnos más, vivir en la comparación. Vemos mujeres perfectas, con vidas perfectas, perfectas en la crianza, perfectas en el matrimonio, unos hogares 10, la casa perfecta, todo perfecto. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Eso es mentira, todo es una mentira. Como dice mi abuela, uno no sabe qué hay detrás de esa puerta y qué está pasando ahí. Entonces no crean absolutamente nada de lo que ven aquí, y si esto, ustedes no se han sentado a analizar si realmente les está haciendo tanto daño, creo que es importante que lo interioricemos ahora. Esto nos está hundiendo. Ver mujeres perfectas, como si nunca hubieran pasado por un embarazo, no es así. El 99% de las mujeres quedamos con disfunciones, quedamos con algo diferente, nuestro cuerpo cambia. No podemos pretender las chicas de 17 años, 18 años, ya somos unas mamás. Eso no quiere decir tampoco que tenemos que vivir en el abandono. Entonces es importante que interioricemos esto y que esto no agobie más nuestra vida. Y esta pregunta, que yo quiero que por favor, así comencé y así voy a terminar, quiero que cambie nuestra etapa de la maternidad, porque recuerden tanto que criar con tantísimo amor está muy bien, pero olvidarnos de nosotras y dejarnos de amar, ahí es donde está el grave error. Cuando yo interioricé esto, cuando yo realmente me creí el cuento, cuando yo realmente me miré al espejo y me gusté, no tengo que gustarle a nadie más, que no me importa el resto de la gente. Lo único que me importa es gustarme a mí misma. Hay mujeres que tienen más gorditos, otras menos, se encantan, perfecto. Eso es lo que yo quiero que interiorices, pero por favor, activa el plan de acción. Tus hijos necesitan una guía y nosotras nos estamos equivocando en las guías. No estamos amándonos, nos estamos comparando. Y es justamente lo que yo quiero que a partir de hoy interiorices y acciones, porque no es solamente reflexionar, hay que activar. Muchas gracias.